Hola, ¿cómo están, estimados docentes? Soy el profesor Ronald Vargas y estamos nuevamente aquí para analizar una de las preguntas de estos exámenes del 2018-2019 que el Ministerio de Educación aplicó a los docentes que se querían nombrar en esa oportunidad. Esta vez vamos a analizar una pregunta de comprensión lectora y considerar que las preguntas de comprensión lectora son para todos los niveles y para todas las modalidades. Así es que esto le puede servir para todos los docentes. Son preguntas que vienen en la subprueba de habilidades generales. Entonces, vamos de plano al análisis de la pregunta de comprensión de textos. Ojo que solamente voy a responder dos de las preguntas para no hacer muy extenso el video. Muy bien, antes de darle lectura al texto, que es el texto de las tejedoras, quiero decirles que la intención de esta explicación es que ustedes puedan conocer cómo es que se abordan estas preguntas en la comprensión de textos, qué es lo que debemos tener en cuenta para analizar mejor un texto y para responder a estas preguntas. Por eso es que a lo largo del análisis de la explicación yo voy a dar algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta siempre en la comprensión de textos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la primera recomendación que yo les daría es que siempre lean de manera pausada y reflexiva. Más allá de nosotros cuando se entregan el cuadernillo del examen, es un cuadernillo bastante amplio, que pareciera que el tiempo no va a ser suficiente, sin embargo sí lo es. Este texto, leerlo de manera pausada, sin apresurarme, me puede llevar entre 5 y 6 minutos. Yo he hecho una prueba y me lleva 5 minutos con 14 segundos. Parece bastante. No lo es. A ustedes les puede de repente llevar un poco menos, en buena hora, o les puede llevar un minuto más. Eso tampoco, no hay problema, 1 minuto, 2 minutos. Pero lo que quiero decir es que no hay que desesperarnos. Hay que siempre mantener la calma, leerlo de manera concentrada y además hay que considerar que hay preguntas que nos puede llevar a responderlas 20 segundos, 30 segundos, 15 minutos. Puede compensar un poco el tiempo que nos ha llevado en leer el texto. De todas maneras, si tenemos en cuenta algunas de las recomendaciones que les voy a dar, de seguro les va a ayudar a reducir el tiempo en el análisis de la pregunta. Yo no voy a leer el texto en estos momentos porque me demandaría mucho tiempo en el vídeo. Yo ya lo leí. Pero sí les recomiendo que si están siguiendo este video a una pausa, primero lean el texto para entender el análisis de las preguntas que vamos a hacer. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta, aquí en el texto, es la siguiente. En el texto, ¿cuál de los siguientes rasgos caracteriza al esposo de la tejedora? Hay preguntas que pueden ser literales o inferenciales. Incluso no sabemos, cuando nos plantean la pregunta, no sabemos si es una pregunta literal o inferencial, porque si en la hoja dice que el esposo es alegre, paciente y codicioso, entonces sería una pregunta literal. Pero si no está la información así y nosotros deducimos que es alegre, deducimos que es paciente, deducimos que es codicioso, la pregunta se vuelve inferencial. Lo que sí recomiendo es que en muchos casos nosotros nos remitamos al texto. Hay que remitirnos al texto de todas maneras para comprender la información. Entonces, de manera calma, nuevamente, de una manera que nosotros podamos identificar la información, vamos a remitirnos al texto y buscar dónde está esa información del esposo. Entonces allí sí es recomendable pasar la vista rápidamente por la hoja y ubicar esa información párrafo por párrafo, sin que se nos salte absolutamente nada. Y yo he identificado, y lo estoy buscando en estos momentos, es que del esposo habla o empieza a hablar desde esta parte del texto. Mi recomendación es que una vez que nosotros hayamos identificado la información que nos está pidiendo la pregunta, hagamos una sumilla. ¿Y qué cosa es una sumilla? Una sumilla, yo lo estoy haciendo aquí a manera de comentario en Word porque no estoy escribiendo una hoja, es que nosotros podamos hacer un comentario al costado de la hoja.
y pongamos de repente allí al costado del párrafo esposo, porque ya sabemos que está hablando del esposo. Entonces nos volvemos a la pregunta nuevamente y dice, en el texto, ¿cuál de los siguientes rasgos caracteriza al esposo de la tejedora? Miren por qué es importante la sumida, porque cuando estamos aquí nos volvemos a la pregunta y queremos revisar nuevamente la información que hemos visto, nos podemos perder. Pero en este caso yo no me voy a perder porque puse el costado esposo y sé que ahí está la información relacionada con el esposo. Dice, ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola y pensó que sería bueno tener un esposo. Comenzó a entremezclar el lápiz y las lanas y los colores que le darían compañía. Poco a poco su deseo fue desapareciendo. Sombrero con plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapato ilustrado. Hasta allí no muestra ninguna característica, digamos, psicológica del esposo, sino más bien son características físicas: plumas, rostros barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados. Y aquí todas las preguntas o todas las alternativas están referidas a características de personalidad, más no física. Por lo tanto, allí no está la respuesta. Pero sí tenemos que ir pensando o deduciendo qué podría ser el esposo, teniendo en cuenta las alternativas que nos ha dado. Y fíjense aquí, y fue feliz por algún tiempo. Si el hombre había pensado en tener hijos, pronto lo olvidó. Una vez que descubrió el poder del telar, solo pensó en todas las cosas que podía tener. Entonces el hombre dejó de tener hijos y cuando descubrió el telar, pensó en las cosas que podía tener. Entonces ahí podemos deducir ya que el hombre era un hombre codicioso, porque además a lo largo del texto, en el desarrollo del texto, no se menciona por ningún lado que haya sido alegre o que haya sido paciente. Por el contrario, a lo largo del texto, lo que el esposo hace es recomendarle qué es lo que tiene que tejer, qué es lo que tiene que hacer con su trabajo, para que ellos puedan tener una mejor comodidad. Entonces, por lo tanto, aquí podemos nosotros deducir, porque ya nos damos cuenta que es una pregunta de nivel inferencial, podemos deducir que el hombre es codicioso. ¿De acuerdo? Entonces, la otra recomendación, no se olviden, es que en la medida que nosotros vamos leyendo, hay que ir haciendo el sumillado. ¿Qué cosa es el sumillado? Es escribir al costado del párrafo aquella idea que encierra el párrafo. También es importante que subrayemos el texto. Tenemos un lápiz cuando estamos dando el examen, hay que usar el lápiz en el texto, hay que subrayarlo. Hay que subrayar la idea más importante, hay que subrayar incluso conforme voy dándole la primera lectura lo que creo yo que es importante, porque de eso me van a preguntar. Todo eso hay que hacer. En otras palabras, hay que echar mano de lo que nos han recomendado siempre: subrayar y sumillar. La segunda pregunta, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una secuencia de acciones que se ajusta cronológicamente al contenido del texto? Esta pregunta es muy típica y viene, yo diría que en todos los exámenes viene una pregunta de secuencia cronológica. Igual mi recomendación es la misma, y esta es una pregunta un poco tediosa porque hay que remitirnos enunciado por enunciado al texto, si es que no hemos logrado entender bien la secuencia del texto. Hubiese sido genial entender bien la secuencia del texto. Si lo hubiésemos entendido, ya lo que quedaría es que analizar la alternativa que a nosotros nos parece correcta. Sería lo ideal. A mí me parece que esta es la pregunta, la alternativa correcta. Entonces corroboro revisando la información en el texto. A ver, vamos a ver. También es importante que nosotros nos pongamos en una situación de establecer ya hechos cronológicos rápidamente. Ya sabemos que en la lectura hay una tejedora, después la tejedora teje un esposo, aparece el esposo, después el esposo le pide que teja diferentes lujos, hasta un palacio y caballos y todo lo demás. Finalmente la esposa no se siente libre, se siente que trabaja mucho, la tejedora, y empieza a destejer todo hasta que se levanta el esposo y ya queda absolutamente nada, porque termina destejiéndose el esposo. Esa es la secuencia. Ahora, vamos a ver las alternativas. Dice, el esposo de la tejedora pidió un palacio. Sí, vamos a ver el siguiente hecho. La tejedora destejió los jardines y criados que pidió su esposo. Es verdad, primero el esposo pide el palacio y después empieza a destejer ella. El esposo de la tejedora le dijo a ella que faltaban hilar los establos. Esta alternativa
no es que estamos haciendo ojo el análisis del descarte, pero esta alternativa no es correcto porque la última de las opciones aquí donde dice el esposo de la tejedora le dijo a ella que faltaban hilar establos, la vamos a descartar porque este hecho es antes de que la tejedora empiece a destejer. La única forma de responder estas preguntas es descartando, pero remitiéndonos a la información del texto. Un joven llegó a la puerta de la tejedora, dice la alternativa B, cosa que es correcto. La tejedora usó hilos verdes para las puertas, también es correcto, de su nueva casa. Y la tejedora subió descalza la larga escalera de la torre. Aquí vamos a dejar esa alternativa ahí. Vamos con AC. La tejedora tomó su lanzadera al revés para destejer. El esposo de la tejedora despertó por la dureza de la cama, porque ya estaba destejido, y la tejedora sonrió mirando el jardín detrás de la ventana. Miren, la alternativa C y la alternativa B es muy difícil de recordar los hechos o los sucesos de una lectura, pero vamos con la alternativa B. C, perdón. La tejedora tomó su lanzadera al revés, eso es correcto. El esposo de la tejedora despertó por la dureza de la cama y la tejedora sonrió mirando al jardín detrás de la ventana. Vamos a remitirnos al texto y revisar este hecho. El esposo de la tejedora despertó por la dureza de la cama. ¿Dónde lo tenemos? Que debe estar al final. Cuando el esposo despertó, extrañó por la dureza de la cama. Aquí está. Ustedes lo subrayan. Yo en este caso lo voy a pintar. Y ahí está. Despertó por la dureza de la cama. Y vamos a encontrar el siguiente hecho, el siguiente enunciado. La tejedora sonrió mirando el jardín detrás de la ventana. Vamos a ver si está antes o después. La tejedora sonrió mirando el jardín tras de la ventana, a través de la ventana. Entonces es un hecho que está antes. Por lo tanto, esta pregunta no es, porque primero la tejedora sonríe mirando el jardín detrás de la ventana y después el esposo de la tejedora despertó por la dureza de la cama. Por lo tanto, sería la alternativa B. Aquí, si yo quiero comprobar, tendría que remitirme a cada una de las secciones, aunque no es muy, digamos, no hay tanta necesidad de comprobarlo, porque si yo he entendido el texto, sé que un joven llama a la puerta, que es el esposo que está tejiendo aparentemente. La tejedora usa hilos verdes para las puertas de su nueva casa. Recuerden que el esposo le pide que teje diferentes cosas, entre ellas una nueva casa, incluso un palacio. Y la tejedora subió descalza la larga escalera de la torre. ¿Para qué subió descalza la larga escalera de la torre? Recuerden que la tejedora en la noche, ella sube a la torre sola y descalza para que no sea escuchada por el esposo, para empezar a destejer todo. Por lo tanto, la alternativa correcta es esta, la alternativa B. Bueno, quedan la alternativa 3, la pregunta número 3, la pregunta número 4, la pregunta número 5, pero lamentablemente por tiempo estamos viendo que se requiere de cierto tiempo para poder explicar el análisis. Esta vez lo voy a dejar ahí, espero que les haya gustado. Voy a retornar con unas preguntas más y con unas recomendaciones según sea el caso. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado claro toda la explicación y nos vemos en otra oportunidad con otra explicación. Gracias.